Hola, soy Ardelia. Mis suegros dijeron que no era digna y presionaron a mi esposo para que me cambiara por la hija del presidente. Y lo hizo así de fácil. Pensaron que desaparecería, que me quedaría callada. Pero nunca preguntaron qué construí mientras ellos no miraban. Poseía $7.000 millones, y ahora el edificio donde su compañía suplica quedarse tiene mi nombre en la escritura. No empezó con traición, empezó con silencio y un momento en que me di cuenta de que no necesitaba que nadie me viera llegar. Antes de empezar, ¿alguna vez alguien te ha descartado pensando que no tenías nada? Comparte tu historia abajo. Leo cada palabra. Lo primero que noté fue lo largo que era la mesa. No en tamaño, aunque ciertamente se extendía, sino en silencio. El tipo de silencio que zumba bajo el tintineo de los cubiertos y la suave risa de las personas que saben exactamente quién pertenece a dónde y quién no. Yo estaba al final, escondida junto a una planta de ficus y una lámpara de pared apenas funcional. La silla se tambaleaba ligeramente. Coloqué mi bolso a mis pies y alisó la servilleta en mi regazo. Nadie me había mirado desde que nos sentamos. Michie, mi esposo, estaba a 5 sillas de distancia, sonriendo a su padre, asintiendo a algo que decía el director de operaciones de Gallagher Andul. Ni una sola vez sus ojos se encontraron con los míos. Se suponía que era una celebración, una cena de fusión, la llamaron. El viejo legado de la costa oeste se encuentra con la ambición global. Copas de cristal, 3 platos ya servidos, camareros flotando como tramoyistas. Había traído mi propia tetera, de manzanilla y hinojo o algo calmante. La coloqué suavemente en el centro de la mesa, junto al cubo de champán plateado, con el asa de cerámica hacia afuera como una invitación. Nadie sirvió. Dana, la hermana de Michie, la vio y resopló. Todavía hace lo de St, susurró, dando un codazo a su prima Laya. No es de Riverside, o algo así. Eso es adorable. Me ardieron las mejillas, pero no me inmuté. Alcancé la tetera y me serví una taza. Estaba caliente y familiar, a diferencia de cualquier otra cosa en esa habitación. Mi suegro se inclinó hacia Michie, con la voz baja pero no lo suficientemente baja. Es hora. Ya cumpliste con tu deber. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de té. Michie no respondió. Dio el más pequeño asentimiento, más un tic que un movimiento, y luego volvió a cortar su cordero. Me afectó más de lo que debería. Después de 12 años de matrimonio, pensarías que estaría acostumbrada a ello, la frialdad educada, la forma en que su familia me miraba como si fuera una antigüedad que nunca quisieron pero que aún no podían tirar. Aún así solía creer que Michie y yo éramos algo real, que lo que teníamos en la universidad significaba algo. Él solía traerme boba después de las clases nocturnas. Solía tomar mi mano debajo de la mesa de la biblioteca como si estuviéramos en una película. Pensé que eso era amor. Tal vez me equivoqué. Artie, llamó Dana, lo suficientemente alto como para silenciar la mesa. ¿Estás tan callada esta noche? ¿Todo bien ahí abajo en el extremo de los gatitos? Risitas educadas recorrieron la mesa. Incluso Michie sonrió levemente. Me forcé a sonreír también. Todo está perfecto, respondí suavemente, solo absorbiéndolo todo. Me levanté y me disculpé. El baño olía a agua de rosas y lejía. Me incliné sobre el lavabo de mármol, presionando las palmas contra su fría superficie. Entonces, desde el cubículo detrás de mí, lo oí, mandarín. La voz de mi suegra, suave, controlada. Ella estará fuera de escena para la semana que viene, dijo con calma. La hija del presidente llega el viernes. Michie hará lo que se le diga. Hubo una pausa. Sí, el acuerdo comercial está asegurado. Hemos hecho nuestra parte. No respiré, no parpadeé. Mi corazón latía en mi garganta. La hija de un presidente extranjero, un nuevo acuerdo, un acuerdo comercial, mi matrimonio. Me quedé congelada, mirando al espejo. Mi reflejo no lloró. No se desmoronó. Simplemente me devolvió la mirada, quieto, plano. Y entonces, en silencio, algo en mí cambió. Enderecé mi espalda, me retocé el brillo labial con cuidado y volví al comedor. Nadie notó mi ausencia. Nadie interrumpió su conversación. Regresé a mi asiento,
Levanté la tetera una vez más y me serví una segunda taza. Esta vez miré el té durante mucho tiempo. Mi rostro se reflejaba suavemente en la superficie ámbar. Por primera vez esa noche me sentí completamente clara. Ni enfadada ni triste, solo despierta. Gracias por la velada tan agradable, dije con calma, mi voz firme. Luego me levanté sola, y me fui antes de que sirvieran el postre. No lo sabían, pero yo ya había hecho mi movimiento. No cerré la puerta de golpe al salir del coche. No lloré en el ascensor. Ni siquiera suspiré cuando el escáner biométrico parpadeó en verde y susurró, «Bienvenida a casa, señora Morrow». No. Simplemente entré en silencio. El ático todavía tenía un silencio fresco que llenaba el aire, como una pausa entre capítulos. Las ventanas del suelo al techo enmarcaban el brillo del centro de Los Ángeles. Mis tacones resonaron suavemente en el mármol antes de quitármelos cerca del banco de la puerta. Hábito. Este lugar era mío. Comprado bajo un alias, pagado en su totalidad. Incluso Mitchell, mi esposo de casi una década, no tenía idea de que existiera. Las luces se ajustaron automáticamente mientras me movía por el espacio, líneas elegantes, tonos tierra, decoración minimalista. Ni fotos familiares ni rastros de compromiso. Solo una pintura solitaria sobre la chimenea, con pinceladas de fuego y ceniza, regalada por una mujer que sobrevivió al exilio político. Ella dijo que me mantenía cuerda cuando no tenía voz. Dejé mi bolso en la consola y me dirigí directamente al vestidor. Ropa cómoda de algodón, una bata suave. Me quité el elegante pero sofocante vestido que había usado para cenar y lo dejé caer sin mirar atrás. 10 minutos después, con una taza tibia de manzanilla en la mano, abrí mi laptop en la isla de la cocina. No había notificaciones de Mitchell. Ni mensajes de texto de ¿dónde estás? Él no preguntaría, había aprendido a no hacerlo. Lo que no había aprendido, o se había molestado en averiguar, es que la mujer con la que se casó nunca dejó de construir, nunca dejó de planificar. A unas pocas pulsaciones de teclado, mi red privada se conectó. Deslicé el dedo pasando titulares, charla corporativa, acciones globales. Nada de eso me perturbó. Luego abrí una carpeta titulada Morrow Entity Holdings. Allí estaban 7 empresas, algunas bajo LLC, otras fideicomisos extraterritoriales. Inversiones inmobiliarias, biotecnología, IA, infraestructura, energía limpia. Poder silencioso. Cada una pieza de un rompecabezas que comencé hace 12 años cuando Mitchell me dijo por primera vez, quizás solo quédate en casa y trabaja en tu tienda de Etsy. Eres muy buena con las manualidades. Me hice la tonta, le dejé creer que estaba guardando cupones y jugueteando con velas mientras él buscaba prestigio y la aprobación de su padre. Lo que realmente había hecho era hacer crecer una cartera de $7.200 millones detrás de una cortina tan gruesa que ni los abogados de su madre podían penetrarla. Hice clic en cada documento lentamente, escrituras de propiedad, listas de patentes, acuerdos de licencia. Cada firma mía, cada cláusula impecable. Y luego algo nuevo, un mensaje de mi asesora legal, Elena. Para tu información, transferencia de escritura completada. La propiedad en Hawthorne Oak ahora está completamente bajo tu fideicomiso. Miré la pantalla durante un largo momento, luego hice clic para abrir el documento adjunto. Allí estaba, Hawthorne Oak. Un edificio de 7 pisos, centro de la ciudad, ubicación privilegiada, zonificación comercial. ¿El contrato de arrendamiento a largo plazo actual? Older Gallagher & Sons Import Group. El negocio familiar de mi esposo. El mismo que brindaron en la cena de esta noche. Una lenta sonrisa curvó mis labios. No amarga, no triunfante, solo sabiendo. No sentí rabia. Ya no. Sentí estrategia. Mis dedos se cernieron sobre las teclas, luego escribí una breve nota de voz para Elena, por favor, marque todos los contratos afiliados a Gallagher para revisión legal. Céntrese en el cumplimiento. Comience con los registros de importación-exportación. Segundos después ella respondió, ya lo sabía. Sabía que algo pasaba. Me entrenaste demasiado bien. Me permití una risita, no en voz alta, solo entre dientes.
Luego envié otro mensaje, esta vez a Eve, mi asistente de mucho tiempo, reserva el espacio de la galería de Manhattan para mayo. Hagamos un lanzamiento privado. Tema, reinventación. Ella no respondió de inmediato. Era tarde, pero lo haría. Siempre lo hacía. Caminé hacia la ventana, sosteniendo la taza en ambas manos. Abajo la ciudad pulsaba, coches, vidas, sueños. Desde aquí, todo parecía manejable, Jaggebel. Eligieron a una hija del poder, susurré, casi divertida. Pero yo soy una hija de la estrategia. La pintura detrás de mí brilló débilmente en el reflejo de la ventana. Me di la vuelta, volví a la isla y tomé la escritura de propiedad una vez más. En la parte inferior, sellado con tinta audaz, Gallagher Holdings inquilino. El viento había aumentado cuando llegué a Brentwood. Estacioné en la entrada como una invitada, cerca del borde, no en el centro como solía hacerlo. La luz del porche estaba encendida, pero el calor que una vez tuvo se había desvanecido hacía mucho tiempo. Entré con mi llave aunque la cerradura ofrecía una ligera resistencia, como si incluso la puerta dudara en darme la bienvenida. La casa estaba silenciosa, demasiado limpia, demasiado estéril, como si alguien hubiera limpiado los rastros de la vida real. Se sentía menos como un hogar y más como un alquiler escenificado, pulido, impersonal, hueco. Los cojines del sofá estaban mullidos de forma diferente. La cocina olía a limpiador cítrico, no a mi antiguo pollo asado. Incluso la iluminación se sentía artificial. El alma de la casa había sido extraída. Entré lentamente, mis zapatos planos apenas haciendo ruido contra el suelo de madera dura. Fue entonces cuando lo vi, Michei, de pie junto a la isla, con los brazos cruzados, vestido demasiado casual para alguien que se suponía que estaba trabajando. Su reloj atrapó la luz del colgante mientras pasaba una página en su teléfono. No levantó la vista. Ahí está, dijo con frialdad, asintiendo hacia el centro del mostrador. Un sobre de Manila yacía allí, tamaño legal, pesado. No pregunté. Simplemente lo abrí. Dentro, una petición de divorcio presentada hace 2 días, citando diferencias irreconciliables. Sin solicitud de pensión alimenticia. Limpio, conveniente, frío. Ella se muda este fin de semana, dijo Michei, con los ojos todavía en su teléfono, como si confirmara una entrega de comestibles. No me inmuté. Ni siquiera parpadeé. En cambio, deslicé suavemente los papeles de nuevo en su sobre y lo cerré, como si estuviera guardando una carta de un conocido lejano. Lo revisaré, dije con calma. Eso finalmente le quitó los ojos de la pantalla. Él sonrió casual y engreído, como si hablara con una camarera a la que no planeaba dar propina. Estarás bien. Siempre fuiste buena sobreviviendo. Sus palabras flotaron en el aire como moho, familiares, irritantes e imposibles de ignorar. Metí la mano en mi bolso y saqué un documento doblado, nítido, ligeramente amarillento en los bordes. Lo coloqué sobre el mostrador junto al sobre. Quizás quieras leer eso, dije, tocándolo una vez con el dedo. Él lo miró como si fuera a explotar. ¿Qué es esto?, preguntó. No respondí. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Después de un largo momento, desplegó el papel. Su ceño se frunció, luego se contrajo. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Esto no es lo que acordamos, murmuró con la voz más pequeña ahora. No, dije. Es lo que firmaste hace 10 años. El día después de tu cena de celebración, cuando tu firma salió a bolsa y bebiste demasiados Old Fashioneds. ¿Te acuerdas? Me diste tu bolígrafo en el bar del hotel y dijiste, lo que sea que te haga sentir segura, cariño. Lo hice y tú firmaste. Él repasó el sello notarial adjunto y la firma fechada. Esto dice si inicio el divorcio por infidelidad o abandono. Entonces conservo el reclamo total a todas las propiedades compartidas, terminé por él, y la mitad de tus tenencias personales, incluidas las cuentas de inversión de las que nunca me hablaste. Resulta que deberías haber leído las revisiones. Parpadeó con fuerza. Me engañaste. No, dije. Me subestimaste. Pude verlo, el color drenándose de sus mejillas. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que la mano que pensaba que estaba sosteniendo nunca fue suya.
Anulé el acuerdo prenupcial original hace años, continué tranquila y precisa. Presenté a través de un abogado separado. Fuiste notificado, pero no te importó. Firmaste nuevos documentos asumiendo que solo estaba actualizando nombres por motivos fiscales. No prestabas atención. Nunca lo hiciste. Su mandíbula se apretó. Planeaste esto. Inclino la cabeza. No, tú lo hiciste. En el momento en que dejaste de verme como tu igual. Ahora se apoyaba en el mostrador con las manos temblando ligeramente. Vi ese frágil momento en que el ego se encuentra con la consecuencia. Pero no insistí. No me quedaba nada por demostrar. Pasé junto a él, tan callada como siempre, y subí. Los escalones crujieron ligeramente bajo mí, como si recordaran el peso de las discusiones, de las noches que esperé sola, de los sueños que nunca llegaron a respirar. En el dormitorio tomé la bolsa que había empacado 2 días antes, solo una pequeña y decidida. Abrí el cajón de mi lado de la cama, todavía lleno de correo basura y cargadores viejos, pero allí, al fondo, estaba mi diario. Lo había empezado antes de la boda. Su lomo estaba desgastado, sus esquinas suaves. Contenía más de mí que Miche y nunca lo había hecho. En el tocador estaba lo último que me llevé, una pequeña botella de perfume, de vidrio, vintage. Había pertenecido a mi madre. Débil olor a palo de rosa y lavanda. Fuerza y suavidad embotelladas juntas. Me detuve en el baño. El espejo mostraba a una mujer que ya no cuestionaba su lugar, que ya no se disculpaba por ocupar espacio. Luego, sin dramas, sin una palabra más, bajé las escaleras. Michie todavía estaba en la isla, volviendo a leer la cláusula como si fuera a reescribirse sola. En la puerta principal, me giré una vez, miré la casa que había ayudado a construir, y dije suavemente al espacio vacío detrás de mí, no soy tuya para ser reemplazada. Nunca lo fui. La puerta se cerró detrás de mí. El silencio en el coche era más pesado que los asientos de cuero que una vez pagué. No encendí la radio, no necesitaba hacerlo. El zumbido del motor me dio suficiente compañía mientras salía de Wilshire Boulevard y giraba hacia Westwood. Los edificios se adelgazaron y el aire se sintió menos crítico. Era un rincón de Los Ángeles donde la gente pagaba por no ser notada. Me sentó muy bien. La oficina estaba ubicada entre una tintorería y un endodoncista. Nada ostentoso, solo una placa de acero cepillado cerca de la puerta que decía Arana Holdings LLC. Sin logo, sin una torre de cristal gritando éxito. Pulsé el timbre y la puerta se abrió con la misma autoridad sutil que había cultivado durante años. Miriam ya estaba en su escritorio, el débil olor a loción de lavanda seguía sus movimientos mientras se levantaba para saludarme. Llevaba sus pendientes de perlas de firma y una expresión tranquila que decía que había visto mucho en sus décadas dirigiendo imperios ajenos. Buenos días, señora Morrow, dijo y luego guiñó un ojo. ¿O debería decir, presidenta? Sonreí y coloqué mi bolso en la esquina del escritorio de recepción. No tienen idea de que soy la presidenta, ¿verdad? Ni una pista, dijo sirviéndome una taza de té de menta. Como siempre. No preguntan. Lo que asumen es que ya poseen. No se equivocaba. Michie nunca preguntó. Ni una vez. Ni sobre mis proyectos paralelos ni sobre dónde fue mi herencia, y ciertamente no sobre las tardes de sábado que pasé en yoga. Ese estudio de yoga se había convertido hacía mucho tiempo en un espacio de coworking, donde aprendí el lenguaje de las ganancias de capital y la tecnología emergente. Pasé por el pasillo de documentos enmarcados, acuerdos de licencia, adquisiciones de mercado, balances marcados con agua. Sin fotos, sin premios, solo hechos impresos en tinta negra sobre papel grueso, enmarcados con humildad. Dentro de la sala de conferencias principal, mi nombre estaba en la pantalla de bienvenida, Ardelia Morrow, fundadora y presidenta, Arana Holdings. Me miré un momento más de lo necesario, no por orgullo sino por claridad. Esto era mío. Ladrillo a ladrillo, lo había construido sin ruido, sin validación, y ahora se alzaba más alto de lo que el ego de Michie jamás lo haría. Miriam me siguió, sosteniendo una carpeta. La transferencia del contrato de arrendamiento de la costa oeste está finalizada. Su equipo vendrá la próxima semana para discutir los términos. Bien, dije sentándome a la cabecera de la mesa.
Asegúrate de que el resumen del contrato tenga mi nombre en negrita en la diapositiva de bienvenida. ¿Quieres que lo sepan? La miré. No, dije. Quiero que lo sientan. Ella asintió y luego agregó suavemente, todavía no saben que el edificio les pertenece. Creen que es propiedad de una empresa fantasma de Zúrich. Se enterarán cuando la renta se triplique. Ella sonrió. Brutal. Justo, respondí. No había comenzado como venganza, en realidad no. Hace 10 años, solo quería seguridad. Había tomado la herencia sobrante de mi tía, aproximadamente $312.000, y la puse en lo que llamé mi cuenta silenciosa. Nunca se lo dije a Michei. Él siempre dijo que no era buena con las finanzas, así que lo dejé creer eso. Mientras tanto seguí las tendencias tecnológicas, seguí foros y di mi primer gran paso cuando invertí en una empresa de ciberseguridad scrappy que a nadie le importaba hasta que a todos sí. A partir de ahí reinvertí las ganancias en pequeñas operaciones inmobiliarias, luego en arrendamientos comerciales. Silencioso, consistente y completamente fuera del radar familiar. Nunca adjunté mi nombre completo. Firmaba a través de Arana, el apellido de soltera de mi madre. Para cuando Michei perdió interés en nuestro matrimonio, tenía participaciones mayoritarias en 9 empresas y la propiedad total de 6 edificios en 3 estados. Pero el rascacielos del centro, era especial. Había entrado en Arana Holdings el último trimestre. La familia de la prometida de Michei, los McNameas, planeaban reubicar a su equipo de la costa oeste en los 3 pisos superiores. Miriam había programado la reunión para la próxima semana. No asistiré, dije, pero asegúrate de que el agua esté fría y el proyector funcione. Entendido. Al mediodía, estaba en la oficina trasera con mi equipo legal y financiero, 4 personas en las que confiaba porque les pagaba bien y yo escuchaba más de lo que hablaba. Una de las abogadas, una mujer aguda llamada Leslie, presentó las cláusulas de protección de activos revisadas. Con esto en vigor, ni Michei ni ningún miembro de su hogar pueden reclamar legalmente ningún vínculo con sus tenencias, pasadas, presentes o futuras, incluso a través de familia, matrimonio o direcciones compartidas. Firmé los papeles sin dudarlo. No les dejes nada más que la renta, dije. Todos miraron hacia arriba. No necesitaba explicar. Sabían a lo que me refería. Era tarde en la tarde cuando regresé a mi apartamento. Había elegido este lugar no porque fuera grandioso, sino porque era mío. Sin ecos de discusiones, sin espacio en el armario reservado para los zapatos de otra persona, solo un espacio limpio con pisos bañados por el sol y el leve olor a cedro de los cajones. Dejé mi bolso, me puse una bata de algodón y me preparé una taza de té verde. El diario estaba en el alféizar de la ventana, justo donde lo había dejado. Las palabras de mi madre en la última página estaban escritas con tinta desvaída, pero aún cortaban limpiamente: si no ven tu valor, conviértete en el espejo que los ciega. Cogí mi bolígrafo y escribí justo debajo: considere los ciegos. Cerré el diario y lo coloqué junto a la botella de perfume vintage que me llevé de la vieja casa, la que solía usar cuando aún salía a bailar los viernes por la noche. El aroma era débil ahora, pero seguía siendo suyo, seguía siendo mío. De alguna manera, la ciudad exterior comenzaba a iluminarse. En algún lugar, Michei todavía se contaba una historia en la que salía ganando. Déjalo. Pronto descubriría qué edificios tenían espejos por paredes y cuáles tenían mi nombre en la escritura. Me recosté y cerré los ojos para respirar. Justo cuando pasábamos por el paso subterráneo del centro, el conductor me miró por el espejo retrovisor. No dijo nada. Sabía que no era un día para charlas triviales. Un lunes por la mañana tranquilo, pero se sentía todo menos ordinario. A las 9:57 de la mañana, estaba en la suite ejecutiva del edificio Arana Holdings, no como invitada, nunca más, sino como la mujer cuyo nombre estaba tejido en cada baldosa de mármol bajo nuestros pies. No planeaba asistir a la reunión, eso habría sido demasiado generoso. Mi presencia ya estaba impresa donde importaba. Miriam me saludó justo afuera de la sala de juntas. Ya están en el ascensor, dijo entregándome un delgado control remoto. ¿Presentación preparada? Ella asintió. La diapositiva del título muestra tu nombre completo y tu puesto. Pulsé el control remoto una vez para verificar.
Ahí estaba, simple, discreto. Ardelia Morro, propietaria, Arana Holdings. No necesitaba una corona, solo la verdad finalmente desvelada. Estaré en la suite lateral, le dije. Que disfruten del espectáculo. Y me deslicé detrás del cristal unidireccional. Quería ver sus caras, no oír sus excusas. A las 10 en punto, se abrieron las puertas de la sala de juntas. Michei entró primero, ajustándose los puños de su caro blazer como si pensara que este era su reino. Brianna lo siguió de cerca con un impecable traje de falda marfil y gafas de sol que no le quedaban bien a la habitación. Sus padres cerraban la marcha, el rostro de su madre rígido por años de botox, y su padre hablaba demasiado alto por un auricular Bluetooth. Se detuvieron justo dentro de la habitación. «Este es el lugar», murmuró Brianna, mirando alrededor. Michei resopló. «Parece barato. Que sea corto. Estamos aquí para negociar, no para suplicar». Entonces su mirada se posó en la gran pantalla. Sus pies se congelaron a medio paso. Brianna tardó un poco más. «Espera. ¿Qué es esto?» En pantalla, mi nombre completo, mi título, propietaria. Ella parpadeó como si no pudiera ser real. ¿Es alguna especie de broma? La gerente de arrendamientos, una mujer tranquila de unos 50 años, se levantó y les dio la bienvenida. Ninguna broma. Hemos actualizado los términos del contrato de arrendamiento como se describe en su paquete de transición. Por favor, tomen asiento. Michei no se movió. Su rostro había perdido color y su mandíbula se crispaba ligeramente. Ese era su talón de Aquiles, siempre lo había sido. La gerente deslizó los documentos por la mesa. El nuevo acuerdo incluye términos revisados, el triple de la tarifa original, cláusulas de cumplimiento y límites de ocupación actualizados. No puedes estar hablando en serio, espetó Brianna, mirando el papel como si la hubiera insultado directamente. Lo suficientemente en serio como para que la negativa active una cláusula de reubicación de 14 días, respondió la gerente con calma. Michei tomó el contrato con manos temblorosas, escaneando el contenido. Esto es extorsión. No, señor Morro, dijo la gerente de arrendamiento sin levantar la voz. Estos son negocios. Justo entonces capté un parpadeo en el teléfono de Miriam a mi lado. Ella lo miró y luego me giró la pantalla. Ya había una publicación en un blog: CEO deja a su esposa por heredera política, ahora paga $400K mensuales de alquiler a la firma de su ex. La foto era nítida, la cara de Michei en el momento exacto en que vio mi nombre. Sus ojos como dos pequeñas tragedias. Al mundo financiero le encanta una caída en desgracia, especialmente una envuelta en ironía. No lo filtré, pero tampoco lo detuve. Cruzando el cristal, observé cómo la habitación se desmoronaba. El padre de Brianna se levantó ahora, rojo de la cara. ¿Qué demonios está pasando? Dijiste que el contrato de arrendamiento era estándar. Michei se agitaba. Lo era. Esto no se suponía que... ¿Quién es esta mujer, Ardelia? Brianna miró el contrato y luego se dio la vuelta. Oh, Dios mío, es tu ex esposa, ¿verdad? El silencio de Michei le respondió. Parecía que se había tragado un limón. La gerente de arrendamientos mantuvo la compostura. Según la cláusula 47A, si elige renunciar al contrato de arrendamiento, procederemos a iniciar el proceso de desalojo dentro de los 14 días. ¿No te arriesgarías a que la prensa viera esto desarrollarse?, gruñó Michei. La voz de mi abogado intervino desde el altavoz, respondiendo antes de que se le preguntara: «¿Ya lo hiciste, señor Morro?». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Michei retrocedió de la mesa, con los puños apretados. Bueno, llévalo a los tribunales. El abogado respondió con calma, firmó voluntariamente. El arbitraje ha sido eximido. Es libre de desalojar la propiedad o cumplir. Michei no dijo una palabra más. Salió furioso, rozando el marco de la puerta con el hombro con demasiada fuerza en el camino. Pero Brianna se quedó. Por primera vez desde que entró volvió a mirar la pantalla. Mi nombre. Se quedó allí con la mandíbula apretada, respirando superficialmente.
Luego, con un movimiento de su cabello brillante sobre un hombro, se inclinó y susurró, más para sí misma que para nadie: jugaste bien, pero él volverá arrastrándose. Inclino la cabeza muy ligeramente detrás del cristal. Mi voz no necesitaba volumen, necesitaba precisión. Debería traer una tienda de campaña. Ella se congeló por medio segundo, luego se dio la vuelta y salió. Me quedé un rato, lo suficiente para ver cómo la sala se vaciaba, los documentos dejados en la mesa intactos. En pantalla, mi nombre permanecía, como una marca silenciosa en acero. Esto no se trataba de venganza, realmente no. Se trataba de claridad, de mostrarles cómo es el poder cuando ha terminado de construir y comienza a proteger. Y aún no había terminado. Pensé que sería el final, pero luego llegó la carta. Estaba esperándome en el felpudo cuando llegué a casa esa noche. Sin sello postal, sin comprobante de entrega, solo un sobre con mi nombre escrito con la letra de Michei. El estómago se me revolvió antes de que mis dedos lo tocaran siquiera. Me quedé allí un segundo con las llaves todavía colgando de la puerta. Una parte de mí quería tirarla directamente a la basura, pero la curiosidad tiene una forma de anular el instinto de supervivencia, ¿no? La abrí con una mano y saqué una sola hoja de papel grueso. Doblado dentro había algo más pequeño, más brillante, una foto de ultrasonido. Blanco y negro, borrosa e inequívoca. Junto a ella había una pequeña nota: íbamos a llamarla Esperanza. No sabía que nunca llegaría a conocerte. Me congelé. Mis rodillas cedieron y me apoyé contra la pared para no deslizarme hasta el suelo. Esperanza. Un bebé. Debí haber mirado la imagen durante un minuto completo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mis manos temblaban, mi pecho se apretaba. ¿Era esta alguna rama de olivo retorcida? ¿Una disculpa? ¿Una manipulación por culpa? Recordé a Michei diciendo, casi de pasada, hace un mes, que Brianne estaba embarazada. En ese momento se sintió como un pinchazo, nada más. No hice preguntas, no quería saber. Pero ahora de esto. Esto era diferente. Y algo al respecto no me cuadraba. Caminé lentamente hacia la cocina, dejé el sobre y me serví un vaso de agua. Mi mente ya estaba corriendo. El momento no cuadraba. Si Brianne hubiera estado embarazada, habría mostrado meses atrás. Ninguna de sus fotos lo insinuaba. Ni rastro de barriga, ni ropa de maternidad, ni anuncios, solo tacones elegantes y ruedas de prensa. Todavía sosteniendo el vaso, me senté en el mostrador de la cocina y abrí mi laptop. Comencé a revisar sus cuentas públicas, apariciones en prensa, eventos sociales, publicaciones etiquetadas. Hice zoom en su cintura en cada foto. Nada. Ni una pista de embarazo, ni siquiera un rumor en la habitual basura de los tabloides. Cogí mi teléfono y me desplacé por mis contactos. Mis manos se movieron automáticamente. Ni siquiera era plenamente consciente de lo que estaba haciendo hasta que escuché el tono de llamada. Hola, aquí Dana, dijo la voz. Trabajaba en la recepción de una clínica de ginecología y obstetricia con la que había colaborado en un proyecto sin fines de lucro hace años. Hola, soy Artie, dije tratando de sonar casual. Pregunta rápida, extraoficialmente. ¿Tuviste a alguien llamado Brianne Larch o Brianne Morrow como paciente en algún momento de los últimos 4 meses? Ella hizo una pausa. No que yo sepa, al menos nada con ninguno de los nombres. ¿Debo consultar con la doctora Arans? No es necesario, respondí en voz baja. Gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Así que ahí estaba. El bebé no existía. No solo eso, sino que Michei me había enviado un ultrasonido falso y una nota diseñada para remover mis emociones. Y había usado el nombre Esperanza. Esperanza, el mismo nombre que una vez susurré en la oscuridad cuando pensaba que estábamos construyendo una vida juntos. El mismo nombre que nunca pude darle al bebé que perdí hace años mientras él salía a jugar al golf con colegas e ignoraba mis llamadas. Agarré el borde del mostrador hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Un embarazo fabricado, un ultrasonido falsificado, una pérdida manufacturada. ¿Quién hace eso? 1 hora después todavía estaba sentada allí, aturdida. Cuando mi teléfono vibró de nuevo, esta vez de mi abogada, contesté sin saludo.
Quizás quieras sentarte para esto, dijo. Ya lo estoy haciendo. Michelle acaba de presentar una moción. Está impugnando la división de activos en tu divorcio. Dice que sufre un trauma emocional severo debido a la pérdida de un hijo no nacido. No pude hablar. Ella continuó con el tono teñido de incredulidad. Está tratando de usar el embarazo fabricado como base para reclamaciones de pensión alimenticia. La explotaste emocionalmente durante las negociaciones del contrato de arrendamiento. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Hay duelo y luego está esto. Esto que vive en algún lugar entre el duelo y la rabia. Te cierra la garganta, te corta la respiración, como si alguien acabara de arrancar el suelo de debajo de tu mundo y te diera un ladrillo en su lugar. Y como si fuera una señal, los recuerdos se agolparon. Yo acurrucada en esa cama de hospital hace años, aferrando una manta fina mientras el médico confirmaba que había perdido al bebé. Michelle ni siquiera apareció hasta horas después. Se paró junto a la ventana, frío como una piedra, y murmuró, siempre has sido frágil. Ahora este hombre que una vez me llamó débil, estaba usando la idea de un niño como arma. No para sanar, no para llorar, sino para demandarme. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Tenía las mejillas húmedas, pero los ojos ya secos. Había llorado mis últimas lágrimas por Miche y Morro. No más piedad, dije en voz alta. Las palabras no fueron dramáticas, fueron tranquilas, simples, una decisión que pude sentir en mis huesos. Cogí mi teléfono de nuevo y me desplacé hasta un nombre que no había marcado en meses, Kendra Wolf. Kendra era la periodista que había revelado el escándalo del contrato de arrendamiento, una agitadora, afilada como un cuchillo. No había hablado con ella desde que el artículo se volvió viral, pero esta vez no llamaba para corregir una cita o aclarar cifras. Llamaba para encender una cerilla. Ella contestó al tercer timbre. ¿S.R.A. Morro? Soy Artie. Una pausa. No esperaba saber de usted. Estoy lista para hablar, dije. ¿Extraoficialmente? Dije muy oficialmente. No dormí esa noche. La carta yacía abierta sobre la mesa de la cocina junto a la foto del ultrasonido, un artefacto de una mentira creada para herir y manipular. Me había quedado entumecida por un tiempo, pero mientras el amanecer se filtraba por las persianas, no era la tristeza lo que me mantenía despierta. Era el recuerdo. Un recuerdo que hasta ahora había sellado. Comenzó con el aroma a jazmín y pollo a la parrilla con limón flotando por el patio en la cena de ensayo. La luz de las velas parpadeaba sobre los manteles blancos. La madre de Michelle sonreía a nuestros invitados con gracia practicada. Su padre se recostó con su whisky, escaneando la sala como si la poseyera, y tal vez, de alguna manera, pensó que lo hacía. La gente no dejaba de decir que tenía suerte, que había aterrizado bien. Ella no venía de la nada, ¿verdad? Escuché susurrar a uno de los primos de Michelle y a alguien más. No me extraña que se esté aferrando con fuerza. Pero yo no lo estaba, al menos no todavía. A la mañana siguiente, el día de la boda. Estaba en la suite de vestuario. Recuerdo alisar el corpiño de satén de mi vestido cuando hubo un golpe en la puerta. Esperaba que fuera una maquilladora. En cambio fue el padre de Michelle, Randall. Entró sin pedir permiso. Buenos días, Artie, dijo demasiado casualmente para el momento. Luego me entregó una carpeta de cuero. La abrí, un acuerdo posnupcial. Si hablas en serio con esta familia, dijo, lo firmarás. Solo protege ciertos intereses, la startup de Michelle, las tenencias familiares, futuras herencias. Nada dramático. Se me cayó el estómago. Miré la carpeta. ¿Me das esto ahora? ¿El día de mi boda? Randall se rió. No es gran cosa. Los abogados siempre son de última hora. Michelle lo sabe. Fírmalo y seguimos adelante. No lo firmes. Levantó las cejas como si el final fuera autoexplicativo. No lo firmé. Cerré la carpeta y la guardé debajo del brazo, salí de la suite y encontré a Michelle en un rincón tranquilo del jardín. Él estaba de espaldas a mí. Cuando se giró pude decir que ya sabía lo que iba a decir. Me dieron un postnup, dije. Tu padre, justo ahora. Michelle no parpadeó.
Y yo levanté la carpeta. No voy a firmar esto. Él exhaló bruscamente. Es estándar, Artie. Tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Pensé que éramos iguales. Él me miró durante mucho tiempo. Entonces quizás deberías pensar en qué es más importante, este anillo o tu orgullo. Eso fue todo. Ese fue el momento. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que me fuera, pero no lo hice. Miré al hombre que creía conocer, al hombre que una vez me había abrazado durante las noches de insomnio, que me había besado la cicatriz en la espalda y dicho que me hacía fuerte. Y aún así bajé por el pasillo, sabiendo que ya estaba sola. Ese recuerdo me acompañó cuando el artículo de la periodista salió poco después de las 10 de la mañana siguiente. No di nombres, pero la evidencia sí, capturas de pantalla, entradas de calendario conflictivas, una línea de tiempo que expuso como el bebé nunca existió. El titular decía, ex esposa del CEO afirma que la historia del bebé fue fabricada para beneficio financiero. Explotó en menos de 3 horas. Por la tarde la startup de Michei perdió casi el 18% de su valor de mercado. Un hilo de Reddit con más de 20.000 comentarios diseccionó cada mensaje de texto y correo electrónico filtrado. Twitter, ahora X, lo destrozó. Un cliente importante emitió un comunicado público terminando una sociedad conjunta, citando graves desalineaciones éticas. No me regodeé. No bailé. Simplemente me senté en el mostrador de mi cocina, tomando café negro, observando cómo se desarrollaba la caída. Había dicho la verdad y la verdad, por fin, tenía dientes. Para la noche los padres de Michei se habían quedado callados en línea. Su equipo de relaciones públicas se apresuró a salvar lo que quedaba de su imagen, publicaciones eliminadas, repentinas bajas por salud mental. Y entonces sonó mi teléfono. Vibró con un número bloqueado. No contesté. Más tarde esa noche escuché el buzón de voz, Ardelia. Una pausa, una respiración. Soy Lorraine. Por favor, llámame de vuelta. No entiendes lo que has hecho. Me senté allí en la oscuridad, dejando que su voz llenara el silencio. Pero sí entendía. Por primera vez en años, entendí perfectamente. No me apresuré a reproducir el buzón de voz, dejé el teléfono boca abajo junto a mi té. La luz parpadeó 2 veces, luego silencio. Pero no por mucho tiempo. A través de mi ventana, vi un elegante coche negro detenerse y quedarse al ralentí en la acera. No se movió durante casi 5 minutos. Tomé un sorbo de mi Earl Grey, el vapor se curvaba hacia la luz de la mañana, dejando que mi respiración se ralentizara. Un suave golpe resonó. 2 pares de pasos resonaron en el pasillo. No necesitaba adivinar. Cuando abrí la puerta, Michei estaba allí, con los hombros caídos de una manera que nunca había visto. Y a su lado, su madre. Su cabello todavía estaba perfecto, pero sus labios estaban apretados, sus ojos enrojecidos. Apretó su bolso como un salvavidas. Solo queremos hablar, dijo en voz baja, como si pidiera un favor. Me hice a un lado sin decir una palabra. Nay entraron como extraños, como personas que no reconocían a la mujer frente a ellas. Michei miró alrededor del apartamento como si buscara algo familiar, algo a lo que aferrarse. Pero este lugar no tenía memoria de él. Ardelia, comenzó su madre con la voz temblando, este artículo, has desatado una tormenta. El teléfono de Michei no para. Hemos tenido un cliente que canceló una sociedad esta mañana. La prensa está dando vueltas. La dejé hablar. Me moví lentamente hacia la cocina, me serví más té en mi taza. Ninguno de los dos pidió nada. Lo sabían bien. Michei carraspeó y sacó un grueso sobre de su bolsillo del abrigo. Lo colocó sobre la mesa de café como una ofrenda de paz. Es un acuerdo de reconciliación, dijo. 3,5% de capital en la empresa. Es un gesto si retiras el artículo, emites una declaración diciendo que tus afirmaciones fueron exageradas emocionalmente. ¿Exageradas emocionalmente? Casi sonreí. Su madre se inclinó. Artie, por favor. Esto podría destruirnos. Destruir a la familia. Finalmente hablé, mi voz no estaba alta, no necesitaba estarlo.
Destruyeron la familia, cuando me dieron ese postnup y me dijeron que eligiera entre orgullo y un anillo. Su mandíbula se flexionó. Intentó hablar, pero lo interrumpí con una mirada. Luego me senté, crucé las piernas y los dejé retorcerse. En el silencio se hablaron por encima durante varios minutos, suplicando, defendiendo, excusando. Michei incluso mencionó a mi padre. Él creía en nuestro futuro, dijo Michei. ¿Sabes eso? Quería paz entre nosotros. Dejé mi té y abrí el cajón de mi mesa auxiliar. Ambos se callaron cuando coloqué una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Michei. No es una reconciliación, respondí. Le deslicé los papeles. Él la abrió y miró fijamente. Su madre se inclinó sobre su hombro, sus labios se separaron al leer. Mi tono era uniforme. Mi firma finalizó la adquisición de Lockmeyer Holdings el mes pasado. ¿Conoces el nombre? Michei parpadeó. Son los propietarios del contrato de arrendamiento de nuestro edificio, ¿correcto? A partir del próximo trimestre tu alquiler se cuadruplicará, o tendrás que reubicarte por completo. Tú decides. Su madre jadeó. No lo harías. Inclino la cabeza. Ya lo hice. Michei se levantó abruptamente golpeándose la rodilla en la mesa. Me miró como si viera algo extraño, algo amenazante. Nunca fuiste tan fría. Yo también me levanté lentamente y los acompañé a la puerta con toda la calma que pude reunir. Nunca me diste la oportunidad de ser otra cosa que cálida. Él no respondió. Simplemente salió, su madre siguiéndole, ahora silenciosa, mientras la puerta se cerraba tras ellos. Me quedé un largo momento, respirando el silencio. Y sin embargo el silencio no se asentó. Algo seguía sin estar terminado. Cerré la puerta, pero el silencio no me siguió. Algo seguía sin estar terminado. El clic de la cerradura resonó más de lo que debería, como si el espacio a mi alrededor supiera que había una última página por pasar. Pasaron 2 semanas. Esta mañana me paré frente al edificio con paneles de vidrio en Spring Street. El mismo edificio que una vez miré desde el otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos de mi abrigo, demasiado avergonzada para ser vista. Ahora el guardia de seguridad asintió y me abrió la puerta. No porque pareciera importante, sino porque lo era. Los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. Incluso los ascensores zumbaban de manera diferente, como si lo supieran. En el 9º piso el aire estaba pesado, no de ruido, sino de retirada. Cajas apoyadas contra los escritorios, pizarras enrolladas apoyadas contra las paredes como banderas de rendición. Los escritorios habían sido vaciados apresuradamente, los cajones dejados entreabiertos. Los empleados pasaban a mi lado sin hacer contacto visual. No necesitaban hacerlo. No estaba aquí por ellos, ya no. En la oficina del rincón, la que solía pertenecer a Michei, lo encontré sentado solo, con la corbata desabrochada, una carta de renuncia en una mano, su teléfono en la otra. No levantó la vista cuando entré. Quizás pensó que llamaría. No lo hice. Caminé hasta la mesa de conferencias y coloqué una sola hoja de papel justo delante de él. La miró frunciendo el ceño con las cejas. ¿Efectivo inmediatamente?, preguntó con la voz quebradiza. Asentí. Tienes hasta el final del día para salir. El edificio ya no es adecuado para tus operaciones. Se recostó casi divertido. ¿Y en qué lo vas a convertir? ¿Algún tipo de caridad? Sonreí juntando las manos frente a mí. En realidad sí. Una incubadora sin fines de lucro que apoya startups lideradas por mujeres. El tipo de mujeres a las que se les dijo que eran demasiado emocionales para el liderazgo, demasiado blandas para manejar la presión, demasiado invisibles para importar. Él no dijo nada. Añadí, querías un legado. Yo estaba construyendo el mío todo el tiempo en silencio, sin pedirle permiso a nadie. Finalmente me miró entonces y por primera vez, sus ojos no contenían desprecio ni culpa, solo derrota. Me di la vuelta para irme, pero antes de salir, murmuró detrás de mí, siempre fuiste más inteligente de lo que te dimos crédito. No me di la vuelta. Simplemente nunca te molestaste en mirar. Abajo pasé por algunos empleados más.
Una joven, la recordaba de la última presentación de la Junta, se apresuró hacia mí, ligeramente sin aliento. Señora Morrow. Solo quería decir, está contratando para ese nuevo proyecto de incubadora, me encantaría ser considerada. Me detuve, pillada desprevenida. Su expresión no estaba ensayada, era esperanzada, seria. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Rhea. Muy bien, Rhea. Hablemos el lunes por la mañana. Su rostro se iluminó como si finalmente la hubieran visto. Asentí y luego salí a la acera bañada por el sol. Los reporteros me abordaron al instante, micrófonos, cámaras, preguntas lanzadas como confeti. Levanté una mano. Sin comentarios, dije con calma, rodeándolos. El trabajo habla por sí mismo. Ahora el viaje al parque tardó menos de 20 minutos, pero pareció más largo. Mis hombros se relajaron cuanto más me alejaba del centro, pasando por las hileras de edificios, pasando por el tráfico que nunca parecía dormir. Me detuve cerca del banco. El nombre de mi padre estaba grabado en la madera, solo una placa silenciosa debajo de un sauce llorón. Aquí era donde solía traerme después de los recitales de piano o los días difíciles en la escuela. Él solía decir, deja que el mundo sea ruidoso, pero tú, Artie, tú mantente firme. Eres mi tormenta silenciosa. Me senté y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué una foto doblada, yo, de 10 años, aferrándome a su lado, sonriendo con 2 dientes de menos. Él también estaba sonriendo, esa rara y real sonrisa que solo las personas que creen en ti pueden dar. Murmuré, papá, susurré, no cuando me lastimaron, sino cuando importaba. Se levantó una brisa, barriendo hojas sobre mis zapatos. Me quedé un poco más antes de dirigirme a casa. La luz había cambiado cuando regresé a mi apartamento. Ese suave matiz dorado que llena una habitación sin esfuerzo. Había una carta esperándome en el buzón. Escrita a mano sin dirección de remitente. Dentro, la nota decía, lamento que él te haya arrastrado a esto. Merecías más que ser tratada como una reserva. Siempre supe lo que era. Los hombres como él con derecho descuidados, no se detienen hasta que alguien los hace irrelevantes. Gracias por hacer lo que tantos de nosotros teníamos demasiado miedo de hacer. Sí, hija del presidente. La leí 2 veces y luego una vez más. No había amargura en sus palabras, solo reconocimiento y advertencia. Cogí una tarjeta nueva del cajón de mi escritorio y escribí de vuelta solo 4 palabras, ya hecho, am. Esa noche encendí una vela en la cocina, del tipo con aroma a bergamota y cedro, el favorito de mi padre. Me serví té, me tomé mi tiempo moviéndome por el apartamento como si finalmente me perteneciera. En mi escritorio, justo detrás de la lámpara, una nueva placa descansaba silenciosamente, propiedad de Ardelia Morrow Holdings. No sonreí porque había ganado. Sonreí porque ya no necesitaba el permiso de nadie para existir, para ser poderosa, para ser suficiente. Y así, el edificio frente al cual una vez estuve llorando ahora tenía mi nombre en sus escrituras. ¿Alguna vez te han tratado como si fueras desechable, solo para regresar más fuerte? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada palabra.